Yo sé que esto es enfrentarnos a todos los demonios. Opiniones en la cuenta Blue Radio Co. Mi cuenta Néstor Morales, digo los demonios. Ricardo es tema tan complejo. Contra todos los prejuicios. Quienes somos padres de edad, o inclusive quienes no lo son, pues obviamente vemos a los niños ahí cerquita. Yo no sé si a los 7, si Néstor, a los 10, si a los 14, ¿cuál es el momento para un ser humano para definir su sexualidad? Pero una oyente me hace caer en cuenta de un tema que es fundamental. Hoy los niños y los jóvenes están influenciados por las redes sociales de una forma muy fuerte. En las redes sociales el mensaje mayoritario es un mensaje de relativización y de que puedes definir y escoger lo que quieras, pero además con una intención clara en muchas oportunidades rumbo a que la persona decida ser trans o no binaria. Néstor, mire, ¿Con base en yo qué saqué... libertad los niños pueden decidir a los 7 años que quieren ser no binario o que quieren ser transgénero? Néstor, yo saqué la tarjeta de una forma identidad. u otra. Si hay influencia clara y fuerte, pues entre otros de las redes sociales. Néstor, mire, mi hijo cumplió 7 años hace muy poco y estuvimos justamente esta semana en el trámite de tarjeta de identidad y de pasaporte. Y al que le preguntaban absolutamente todos los datos del niño era a mí. ¿Cuál es el documento de identidad? La participación de Emiliano consistía en firmar, en tomarse la foto, en preguntar esto cómo funciona, pero no tengo la menor duda que si este decreto... Perdóneme, ¿cuántos años tiene Emiliano? Emiliano tiene 7 años y por eso saca su tarjeta de identidad y hay que actualizarle el pasaporte, y esta semana hice los 2 trámites. Y en los 2 casos, el funcionario le pregunta al padre, en este caso, porque debe ir con un acudiente, le pregunta edad, le toman la estatura, le toman la foto, y si este decreto se aprobara, que yo creo que es un gravísimo error por parte del gobierno, a Emiliano le hubieran preguntado: Emiliano, ¿tú eres niño? ¿Tú eres niña? ¿Tú eres no binario? ¿Tú eres transgénero? Y le digo con absoluta certeza, porque conozco a mi hijo, porque vivo todos los días y formo a mi hijo, que Emiliano hubiera estado profundamente confundido de esa pregunta. Y estoy seguro que, y que al final el que hubiera terminado respondiendo la pregunta hubiera sido yo, como pasa en todos los casos, digamos. Es que de hecho ni preguntaron el género, el señor que toma el registro diligencia el documento. Miren, Néstor, en el gobierno Santos, y yo estuve de acuerdo con eso, se expidió el decreto para que las personas pudieran cambiar de género y de sexo, en la cédula y de nombre. Perfecto, a los 18 años, un adulto que haga eso me parece perfecto, pero un niño a los 7 años no tiene las condiciones de definir el resto de su vida. El tema es un adulto, claro, si estuviésemos hablando que el gobierno saca un decreto para mayores de edad, mayores de 18. Es que eso ya está, Néstor, pero mire, cada uno y está para los menores también. No solo está para Néstor, los menores, pero permítame, menores, Héctor, permíteme una cosa. Es una decisión de la Corte Constitucional, no del gobierno. A ver, ya voy, Héctor, ya me hice su teoría. Me escribe un abogado y me dice: Luis Ernesto, perdóneme lo siguiente. En Colombia, Héctor, porque usted es abogado y lo sabe, no puede haber una relación sexual consentida o sin consentimiento con menor de 14 años, ¿cierto? Con el argumento de que se está protegiendo su formación sexual, porque no tiene capacidad para decidir si quiere o no tener relaciones sexuales. Es el argumento del delito. O sea, le vamos a decir a los niños: ustedes no pueden tener relaciones sexuales, Héctor, pero le vamos a decir al niño: usted a los 7 años ya puede decidir lo que usted va a hacer el resto de su vida sexual, usted que no ha tenido, porque el Estado le dice que no puede tener relaciones sexuales. Usted a los 7 años ya puede, pero es que la identidad de género no tiene que ver con tener o no relaciones sexuales, Néstor. Ese concepto no es el que está implicado en este caso. No es que a un niño le están permitiendo tener relaciones sexuales heterosexuales o homosexuales. Le estoy diciendo esto: al niño se le puede decir: usted no puede tener relaciones sexuales, pero puede decir su género. Puede identificarse, sí, Néstor. Este es un tema que es muy, muy complejo. Yo insisto y pues pongo de presente que la ministra tiene razón en el sentido de que ella está haciendo, si me permite la expresión, demandadera. Ella está cumpliendo, como le corresponde, una decisión de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Constitucional, en una tutela del año 2022, se lo dije a la ministra, decidió que hubiera ese marcador de género. No dice que a los 7 años no, eso no lo dice nadie, Héctor. Ni la Corte, la sentencia de la Corte dice que los documentos de identidad
Por eso, la sentencia de la Corte Constitucional dice que a los 7 años... No lo extrapolaron. Es que a los 7 años hay un documento de identidad. La Corte no hizo distinción entre documentos de identidad de menores o de mayores en esa tutela del año 2022, de la que creo que fue ponente. Y el gobierno decidió entonces que desde los 7 años los niños pueden decidir su género. No, es que esa es la trampa. Pero mire, Ricardo, para no pelear con el gobierno, supongamos que el gobierno decida no expedir el decreto. ¿Sabe qué pasa? Que eso mismo lo tiene que hacer la registraduría al momento de expedir los documentos de identidad, porque eso es lo que le ordenó la Corte. Es más, la sentencia de la Corte lo dice expresamente. La sentencia de la Corte lo que hace es, como normalmente lo hace, que es exhortar al Congreso a que legisle. Le da 2 años para que legisle y le dice, bueno, claro, Héctor, si pasan los 2 años y no legisla, como suele ocurrir... Sería con mayores de edad, con un acudiente, con una persona responsable. Pero no, Néstor. Pero además, mire, Néstor, un punto importante Héctor, es este. No, Luis Ernesto, perdóneme que le quiero hacer, Héctor, le hago una pregunta respetuosa. Señor. Quítele el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quítele el tema de la Corte Constitucional. Usted, Héctor Riveros, ¿usted cree que a los 7 años un niño está en capacidad de decidir el género que va a tener el resto de la vida? Acaba de escuchar usted a la ministra, se puede hacer una vez, después no se puede cambiar. Yo no tengo suficiente, y ahí creo que está, entre otras cosas, equivocada la ministra, porque la tutela del año 2022 que creó el marcador de género, justamente lo que hizo fue obligar a que le permitieran a una persona cambiarse por segunda vez, porque ya se había cambiado una vez y no le permitían cambiarse por segunda vez. Pero bueno, más allá de ese tecnicismo, yo no tengo suficiente formación profesional para contestarle con certeza esa pregunta. No, dígame, Héctor, pero lo que sí sé, es al revés, Néstor. Mire, lo que sí sé es al revés. Yo conozco casos varios de niños que evidentemente desde muy niños no se sienten identificados, digámoslo, con el género que les correspondió. Mire, hay un caso muy emblemático sobre eso que menciona. Niños que en realidad son niñas. Un poquito, sí. Néstor, esperar hasta los 18 años es que esos niños, es acabarle la vida a esos niños. Yo no sé cuál debe ser el tratamiento. Héctor, ¿cuál debe ser? Yo no sé cuál pero permítame. Es más grave, yo no sé cuál, pero permítame, a los 7 años. Es más grave definirlo a los 7 años. Pero permítame terminar lo que estoy diciendo. Ya sigo con lo que estoy diciendo es, yo no sé desde el punto de vista... Yo no sé desde el punto de vista psicológico, digamos, cuál deba ser el tratamiento correcto, etcétera. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que, y quizás sea excepcional, bastante minoritario, lo que ustedes quieran, que hay niños que, insisto, desde muy temprana edad no se sienten identificados con el género que les correspondió, porque pues eso es una situación, eso es un tema científico, ¿no? Es un tema de fisiología, de anatomía, etcétera. Y condenar a ese niño a ser niño hasta que cumpla 18 años es tanto como matarlo. Bueno, deme una edad alternativa, Héctor. Pero a los 7 años decirle, sí, mi amor, amaneciste sintiéndote niña hoy, entonces vas a ser transgénero por el resto de la vida. Quizá no debiera ser por una única vez. Quizá no debiera ser tan fácil. Solo está permitido cambiarse el nombre una vez. Si un niño llega a tomar una decisión de esta, es para toda la vida. Sí, lo que estaba explicando María Camila es que la tutela de la Corte lo que precisamente estaba diciendo es que a una persona deberían permitírselo más de una vez. La tutela consistía en eso, el pleito consistía en eso. La persona que puso la tutela no lo dejaban cambiar por segunda vez. Pero digo, yo estoy de acuerdo y es muy difícil seguramente argumentar, pues sí, no se trata de que, como lo relataron ustedes, llegue el niño a sacar la tarjeta de identidad y le pregunten, o como le preguntaron a Emilio en el colegio cuando tenía 13 o 14 años, ¿usted es niña o niño? Pues evidentemente, seguramente ese niño no está preparado ni siquiera para responder la pregunta. Pero lo que sí creo es que el derecho está en la obligación de resolverle la vida a esos niños que desde muy temprana edad no se sienten identificados con su género. Por un procedimiento especial o como usted quiera, pero hay que hacerlo.
Néstor, mire, Héctor, yo creo que ese esos procedimiento niños que nacen niños o niñas y que están en el cuerpo atrapado, equivocado, eso deben ser todavía casos excepcionales, pero aquí se está tomando una decisión para todos y no para pero los además, casos Néstor, excepcionales. hay que partir de algo que es muy importante. Gracias a la gente que está escribiendo. Luis Ernesto, ya voy. Paola, ya voy. Álvaro, ya voy. Aurelio, ya voy. Camila, un segundo. Señor Luis Ernesto. No, hay que partir de algo muy importante, y es que a los 7 años la identidad es cultural para el niño, no es hormonal. El proceso hormonal llega mucho más adelante. Entonces, esa construcción de género también va de la mano con quienes rodean al niño, sean los padres, sean los compañeritos, las redes sociales. Hay un caso muy emblemático, Néstor, en los Estados Unidos, de una niña trans que a los 7 años era niño, digamos, biológicamente, y empezó, digamos, y jugaba con carritos ninja, y de un momento a otro pues le empezó a gustar la ropa de color rosado, quería dejarse crecer el pelo, y también de un momento a otro, a los 7 años dijo, no, yo soy transgénero. Esa niña se llama Avery, hizo la portada de National Geographic y HBO documentó su vida hasta el día de hoy, estamos hablando de 2017. Avery comenzó un tratamiento hormonal a los 13 años. Ese caso ha sido portada de la revista National Geographic. National Geographic. ¿Verdad? Exactamente, en el 2017 fue portada de la National Geographic y era como la gran revelación de los niños transgénero. HBO hizo un documental muy interesante que se llama Transhood, haciéndole seguimiento a estos niños durante varios años, y lo que encontraron, y claro, por supuesto, ese reconocimiento de que era una niña trans, los padres activistas trans dijeron qué maravilla, ella sale en la portada, escribe un libro, va a una gira, eso por supuesto reforzaba su identidad de género y se sentía muy orgullosa. Bueno, cuando empezó el proceso de crecimiento, de maduración adolescente de Avery, le dejó de empezar a gustar las cosas de niña y se empezó a sentir más niño. Y de hecho en el documental hay una escena dramática, Néstor, en el cual le preguntan a Avery, dice, yo quiero interrumpir la gira del libro, yo la verdad quiero acabar con esto ha arruinado mi vida. La mamá en ese momento está absolutamente descolocada porque ha estado reforzando esa identidad durante varios años y ya no sabe qué hacer, pero con una consecuencia que es más demoledora que la que dice Héctor, porque Héctor decía, le van a acabar la vida a los niños si no le dan la oportunidad a los 7 años de definirse como transgéneros. Bueno, a este niño, niña, porque ya es trans niña y se documenta como niña, pero además gracias a la transformación biológica con tratamientos hormonales, ya él quedó estéril como varón. Él ya no puede tener no puede ser un varón con descendencia porque pues ese tratamiento acabó con sus posibilidades. Ya cambió, claro, y eso no tiene reversa. Entonces, yo creo que aquí estamos siendo muy ingenuos, honestamente. Estamos siendo muy ingenuos. Yo soy muy liberal, pero creo que no hay que ser liberal y ingenuo. Hay que ser liberal, punto. Tiene otra condición, otra característica. Esa es una buena definición, pues porque no hay, es decir, este no es un tema, yo no sé, porque nos ha cambiado la vida. Yo intento ser abierto con mis hijos, porque me preguntan, ¿yo qué haría, Ricardo? Sí. ¿Usted qué haría? Pregúntese, y es la pregunta, ¿usted qué haría? Si mi hijo me dice, quiero ser niña, quiero ser trans, quiero ser no binario, por supuesto que lo apoyo. Lo que pasa es que creo que eso requiere un acompañamiento y no es que amaneció a los 7 años o a los 6 o a los 10. Sí. Es que a los 7 años están en otra película, ¿no? No irá solo a la notaría a decir yo quiero ser binario, soy no binario. El tema de fondo es la edad en la que una persona está en la capacidad de decir qué va a hacer en cuanto a género, y la adolescencia es fundamental. Por eso es prematuro pensar que a los 7, a los 8, a los 9 años un niño o una niña van a tener suficiente información. Y aquí me cuentan, la adolescencia no se puede obviar. La adolescencia implica una serie de cambios emocionales, cambios físicos que llevan a que las personas definan su rumbo, definan su futuro. Pero además, Néstor, aquí hay otro detalle en el decreto, y es que si bien, Paola, no se necesita que el papá o el acudiente acompañe a ese niño a hacer el cambio, sí obliga al notario a buscar al defensor de familia, y esa es otra de las puertas que abre la posibilidad de que a ese niño no lo acompañe su tutor, su acudiente, su papá, sino que obliga a que sea un defensor de familia el que le refuerce o le cambie la idea del género por el que quiere cambiar el registro civil. Más allá de digamos, del tema de las hormonas, me escriben psicólogos, me escriben padres de familia, me escriben muchos oyentes con el argumento de yo conozco un caso, yo también conozco casos,
Bienvenidos, es un debate, por supuesto, en el cual hay una cantidad de grises. Aquí, bienvenidas todas las opiniones. Sí. La cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales. Paola, señora, para terminar. Yo me pregunto un poco cuáles pueden ser las implicaciones en la práctica y en el día a día. Por ejemplo, cuando usted va a comprarle etiquetes a sus hijos aéreos, solamente le dan 2 opciones, femenino o masculino, punto. Es que no existe la tercera opción de no binario, transexual, nada, eso no existe. Entonces, cuando un niño ve eso y su tarjeta de identidad dice por lo demás travesti o transexual o la T o la NB, pues queda todavía más confundido y la propia aerolínea puede decir, no, momentico, es que esto no corresponde. Usted dijo que es femenino, tuvo que escoger. Y pasa no solamente en eso, sino pasa también, por ejemplo, en la prepagada, en las pólizas de salud. Usted tiene que escoger niño o niña. No, claro, y también tiene que hacer el cambio, como le toca hacer el cambio, Luis Ernesto, no solamente cuando cumplen 7 años, 8 años en el pasaporte, sino también en la póliza como tal, que ya no puede seguir siendo RC, registro civil, sino tarjeta de identidad, y tiene que escoger 2 opciones, femenino o masculino. Entonces, ¿qué hacemos, digamos, en la práctica? ¿Y cómo puede eso compaginarse y en última hacer una traba, Paola, para que le digan a usted, no podemos Paola, montarlo porque la tarjeta de identidad dice travesti y usted puso en el tiquete niño? Paola, los audífonos, usted que tiene niños chiquitos, ¿está de acuerdo sus niños a los 7 años en el ejército que usted tiene en su casa? ¿Usted los ve listos a decidir el cambio de género? No, el chiquito mío tiene eso, 7 años, acaba de cumplir 8 y también le acabo de tener que sacar la tarjeta de identidad e igualmente las preguntas me le hicieron a mí. Niño, niña, dónde vive, en fin, eso lo respondo yo y no creo que estén listos, digamos, se confunden al momento de tener que elegir un disfraz de Halloween para ir hoy al colegio, para tener ahora que decidir a esa edad si quieren ser ya no Batman o Robin, sino si quieren ser niño, niña, o travesti, o transgénero, o no binario, digamos que enredo, ¿no? Es que es sencillamente imposible. Ahora bien, en otros países. Ser Batman o Gatúbela. Andrés, señor. Mire, Néstor, esto yo le puedo asegurar que le va a salir muy mal al gobierno. Si hubiera una definición de tiro en el pie es esto, porque esto es un tema que incluso muchísimos sectores de gente liberal, de pensamiento de avanzada y progresista van a rechazar. Es que no es fácil sentirse cómodo con esta circunstancia. Yo creo que esto se basa en una teoría que en mi opinión es falsa, tiene que ver con lo que mencionaba ahora Luis Ernesto, y es la idea de que el género es única y exclusivamente una construcción cultural y social. Yo creo que esto no es así, pero Néstor, mire, hay un tema mucho más serio que yo creo que cuando esto aterrice en la opinión pública va a generar una resistencia muy grave, y es lo que mencionó ahora Camila de los defensores de familia. Observe cómo lo pone la ministra. La ministra dice algo así como que el defensor de familia interviene y su intervención tiene, por así decirlo, una prioridad sobre la opinión de los padres porque la función del Estado es proteger los derechos de los niños y asegurar lo que es mejor para los niños. El mensaje que esto manda es que hay un funcionario por allá en una oficina que sabe mejor que madre y padre de familia lo que le conviene a su propio hijo. Y esto, Néstor, mire, esto yo no tengo hijos, pero si yo tuviera hijos, yo creo que yo estaría sintiendo que el Estado me está tumbando la puerta de la casa, se me está metiendo a la casa a decirme cómo tengo que criar en absolutamente todo sentido. Yo tengo un sobrino de 6 años y pienso en él, Néstor. Se lo pregunté a la ministra sobre el tema de la mano del Estado. Gracias a la gente que está escribiendo. Sus mellizos, ¿cuántos años tienen, Ricardo? Tienen 10 años, Néstor, 10 años. ¿Usted los ve maduros para tomar una decisión de estas? No, y si me permite, pues claro, es una vivencia personal, pero yo creo que puede existir que muchos de los que nos están oyendo puedan identificarse con lo que voy a plantear, y es que estamos en una etapa a los 10 años en que mis niños, que son mellizos, tienen un círculo particularmente construido por niños, porque uno le habla de las niñas y las ven como bichos raros, y eso que estudian con niñas, porque están en un colegio mixto. ¿Sí? Sí. Y la otra cara es que las niñas también en esta etapa ven a los niños como bichos raros, ¿sí? Entonces, luego viene otra fase. Yo ya tengo una adolescente, camino en la ruta final de colegio hacia la universidad ya de casi 17 años,
y viene una etapa diferente, donde florece una relación distinta, donde veo que la niña que veía a los 10, 11 o 12 niños como bichos raros, hoy en ebullición, ¿sí? Hoy el vínculo es distinto, hoy la atracción es distinta. Hoy se acaba. Claro, hoy el discurso es distinto. Entonces la respuesta, y perdóneme, se lo digo como padre de familia, es no, uno no, o sea, yo lo digo particularmente, ni Samuel ni Rafael a los 10 años, hombre, tienen la capacidad de poder definir. Y estoy escuchando opiniones más, bueno, ya van a Aurelio, le cuento, varios miles de votos en el sondeo que estamos haciendo. Me recuerda un oyente. La inmensa mayoría, Ricardo, señor, el 95% de los votos no está de acuerdo con que un niño a los 7 u 8 años de edad. ¿Usted recuerda el último gobierno que había como esta? ¿Usted recuerda que el plebiscito se perdió en el 16 en el acuerdo de paz porque incursionó en algún momento un tema de unas cartillas de género desde el Ministerio de Educación? No me he querido meter con eso, porque no quiero meterle al tema de la ideología de género. Para acabar de confundir, vale la pena retomar lo de la historia de Avery que mencionó Luis Ernesto. La historia va más allá. Dice, hombre, hay una edad en la que los niños y niñas tienen fantasías. Y entonces no es raro que un niño de un momento a otro se ponga la ropa de la mamá o una niña la del papá, pero son periodos, episodios. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando esos episodios ocurren, mamás activistas o psicólogos proactivos en ese sentido, claro, ya mostró que quiere ser mujer, hagámosle el tratamiento. Entonces, aquí incluso no solamente no hay una edad, sino que además hay episodios que pueden dar señales de los que al final después se pueden confundir. Yo creo que el tema no está trabajado suficientemente por el gobierno. A mí me parecieron realmente, le digo, flojas las declaraciones de la señora ministra Ángela Buitrago. No me convencieron. Muy bien. Creo que no convencieron al 95% de los oyentes. Que el propósito porque no es se afectar basan, al gobierno. porque no se fundamentan. Perdón, Héctor, para terminar. No, pero porque no se fundamentan. Al gobierno que no está tomando una decisión que le corresponde al gobierno. Esa no es una decisión del gobierno, es una decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que además la ha tomado no solo en una, sino en varias sino en varias jurisprudencias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también. Pero pues bueno, si queremos utilizarlo como una manera de hacerle oposición al gobierno y de debilitarlo, porque por supuesto que este es un tema impopular, eso no hay duda. Usted puede hacer todas las encuestas que quiera y siempre va a perder, digamos, la posición que está sosteniendo en este momento el gobierno y que la Corte Constitucional va a perder 90-1. Eso siempre va a pasar. Así que para hacer populismo eso está facilísimo, y para pegarle al gobierno está utilísimo. Es que este gobierno ahora lo que le faltaba, quiere convertir a los niños hombres en mujeres y tal cosa, y quitarle la paternidad a los padres y tal. Pues eso está perfecto. Para hacer populismo contra el gobierno está perfectísimo. Está facilísimo, además. Está facilísimo. Pero la discusión es más de fondo y más seria que eso. La discusión es más seria que eso. La discusión, para empezar, la decisión no la toma el gobierno, la toma la Corte Constitucional. El gobierno está cumpliendo una decisión judicial. El gobierno está utilizando una sentencia de la Corte y la está extrapolando. No es cierto. La Corte está... Bueno, sería interesante oír al magistrado José Fernando Reyes. No es cierto, Héctor, no es cierto que esto sea una decisión de la Corte Constitucional. Busquemos al magistrado Reyes. No es cierto que sea una decisión del gobierno. Lo de los 7 años está en el decreto. La Corte nunca habló de 7 años. El gobierno dice que porque habla de tarjeta de identidad, y como la tarjeta de identidad se expide a los 7 años, entonces el gobierno lo aplica desde los 7 años. Que es la manera de echarle la culpa a otros. Los acompañamos desde Blue Radio. En segundos viene la información deportiva.